A veces caes fuera de modo evolución, no porque la vida se detuvo, sino porque olvidaste tener fe en esa dirección, olvidaste creer que las cosas pueden alinearse a tu favor, te desconectaste de un futuro optimista, de una visión apasionante, de esa posibilidad de sentirte vivo otra vez. Olvidaste que mientras dudabas hay cosas que ya se están acomodando para ti, que aunque tú no lo veas ahorita, la vida sigue moviendo piezas a tu favor. Y lo que vamos a hacer en esta primera temporada, en modo evolución, es exactamente eso. Reentrenar tu mente para volver a confiar, a creer, volver a avanzar. Vamos a encontrar una nueva fe, una nueva energía, un nuevo coraje, una forma distinta de pensar sobre tu propósito, tu carrera, tus relaciones, tu salud y hasta tu vida entera. Porque si despiertas cada día con la intención de moverte desde la fe, no desde el miedo, todo empieza a funcionar de una forma diferente. Lo sabes, ya lo has sentido. La vida se siente distinta cuando tú recuerdas que tú puedes volver a creer. No fue que perdí el rumbo, fue que dejé de creer que podía volver a encontrarlo. Y si estás aquí escuchando esto, probablemente también te pasó. En algún punto de tu camino dejaste de confiar en que las cosas podían mejorar. Dejaste de creer en ese sueño que llevas por años posponiendo aún y tiene sentido. Dejaste de creer que la vida podía sentirse ligera otra vez. Pero déjame decirte algo, no estás estancado, solamente estás desentrenado. Tu mente dejó de recibir esas señales, dirección y comenzó a operar en modo supervivencia. Y cuando eso pasa, el alma se adormece, el propósito se apaga y empiezas a moverte por costumbre, no por convicción. Yo también estuve ahí, no una vez, sino varias. Hubo días en los que me levantaba y hacía todo lo que se supone que debía hacer, pero sin sentir nada. Desayunaba con prisa, hablaba con personas sin realmente escucharlas de verdad, sonreía sin ganas. Y cada noche me encontraba mirando al techo, preguntándome en qué momento me había desconectado tanto de mi vida. Lo más peligroso no era el cansancio físico, era la ausencia de el sentido. Ese tipo de vacío que no se llena con logros, ni con dinero, ni con más reconocimientos. Es un vacío que solamente se calma con la verdad. Y la verdad, aunque incomode, fue que yo había dejado de ser honesto conmigo mismo. Había perdido la coherencia entre lo que mostraba y lo que realmente sentía. Funcionaba, pero no vivía. Lograba, pero tampoco disfrutaba. Avanzaba, pero sin dirección. Y durante años confundí movimiento con avance. Creí que mientras más hiciera, más estaría en la plenitud. Y lo único que logré fue acelerar mi desconexión completamente, hasta que entendí algo, algo que me marcó, algo que me cambió por dentro, que tú no puedes construir abundancia con la misma mente que te enseñó a sobrevivir. No puedes evolucionar si tú sigues obedeciendo a esa versión de ti que se acostumbró a resistir. La verdadera evolución comienza el día en que tú decides dejar de huir de ti mismo. El día en que tú dejas de buscar nuevos comienzos y eliges tener un nivel de conciencia sobre lo que ya tú eres. Por eso nació Mind Evolution Hub o modo evolución. No como una idea de marketing, sino como una necesidad vital. Nació en un momento de crisis, cuando ya no tenía la energía para sostener apariencias, cuando lo había perdido todo, emocional, económica y mental. Y no me quedaba otra opción más que renacer o rendirme. Eran los únicos caminos que tenía.
Y modo evolución no es una teoría, es un entrenamiento real. El que comienza cuando ya tú no puedes mentirte más. Cuando estás tan cansado de pretender que el dolor se vuelve insoportable. Y ahí es cuando tú decides convertirlo en verdad. No vamos a hablar de fórmulas aquí, vamos a hablar de propósito, de sentido, de dirección. Este espacio no busca inspirarte, busca despertarte. Porque la vida no cambia cuando tú entiendes todo. Cambia cuando tú te atreves a verte sin máscaras. Cuando tú te aceptas que no estás roto, solamente estás desalineado, que no estás perdido, solo desenfocado, desconectado de lo que realmente importa. Y si algo de lo que escuchas hoy resuena contigo, no es una casualidad, es porque tu proceso ya comenzó. Ya te estás moviendo hacia tu siguiente nivel. No estás tarde, estás justo a tiempo para recordarte a ti mismo. El hecho de que estés escuchando esto significa que tu mente está lista para volver a entrenarse, que tu alma requiere recuperar dirección, que tu cuerpo necesita volver a sentirse pleno, alineado con algo que realmente tenga sentido. Así que bienvenido. Este es el inicio de una nueva conversación contigo mismo. Una conversación donde no se trata de impresionar, sino de comprender, de sentir, donde no se trata de juzgar o de tener todas las respuestas, sino de hacerte las preguntas que realmente importan, donde no se trata de arreglarte, sino de reconocerte, porque evolucionar no es cambiar quién tú eres, es recordar quién siempre fuiste antes de que el miedo tomara el control de tu vida. Y a partir de hoy, cada episodio será un paso más en esa dirección, no una dirección impuesta, sino una que tú mismo vas a reconstruir desde adentro. No te prometo que será fácil, porque realmente no lo es, pero sí te aseguro algo. Si eliges quedarte aquí conmigo, tu vida no volverá a sentirse igual, porque todo afuera puede cambiar, sino porque esta vez por fin habrás decidido cambiar tú desde tu interior, desde tu ser más profundo. Hubo un punto en mi vida en el que todo empezó a desmoronarse no con ruido, sino con un silencio que pesaba más que cualquier otra tormenta. No fue un accidente, fue una serie de decisiones, de desconexiones, de pequeñas renuncias a mí mismo, que se fueron acumulando, hasta que llegó un momento en que el cuerpo, el alma, mi mente se rindieron al mismo tiempo. Y lo más devastador no fue la bancarrota económica, fue la emocional. Lo había tenido todo en algún momento. Proyectos, reconocimiento, metas claras, pero había quedado sin alma. El ruido del éxito no podía tapar ese vacío interno. Y recuerdo una noche en la que llegué a mi casa después de un día interminable, meses después de mi divorcio, y no había entendido nada todavía. No había entendido la magnitud de lo que yo estaba pasando, de lo que estaba viviendo, de lo que estaba sintiendo.
Y recuerdo abrir la puerta del cuarto donde estaba mi hijo y encontré un vacío. Su cama estaba intacta, sus juguetes ausentes, y el silencio me perforó tanto en mi pecho. Y fue en ese instante cuando caí en razón. ¿Qué era lo que más dolía? Era el eco de un hogar que ya no existía. Era mirar ese espacio sin sentir que como que mi vida ya no tenía propósito. Y me recuerdo haberme quedado de pie con la luz apagada en esa habitación, observando la nada, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo se había detenido. Y por fuera seguía funcionando. Daba conferencias, sonreía, firmaba contratos, pero por dentro me estaba desmoronando. Recuerdo que dormía 3 horas, comía sin hambre, y cada vez que sonaba el teléfono fingía entusiasmo. Lo que nadie veía era que ya no sentía nada. No, sin tristeza, sin enojo, nada, nada. Estaba como en el limbo, como ese hueco, ese vacío que no tenía dirección. Y fue lo que más miedo me dio. Porque cuando dejas de sentir y dejas de sentirte vivo, dejas de estar vivo. Y no pasó mucho antes de que el cuerpo se quebrara también. Fue una mañana cualquiera, de esas en las que tú crees que tú puedes con todo. Recuerdo un dolor agudo en mi espalda. Al agacharme, doblé mi espalda y ese dolor me dobló en el suelo. Y pensé que era estrés, pero algo resultó ser más profundo. Una bacteria se había alojado en mis vértebras, en la L4, L5, y el diagnóstico en ese momento fue claro, pero el diagnóstico me refiero a que mi cuerpo estaba colapsando por dentro. El estrés, la tensión, la autoexigencia constante habían debilitado mi sistema inmunológico al punto de dejarme vulnerable. Lo que yo habría ignorado por años. La falta de descanso, las emociones reprimidas, el no parar. Finalmente, eso fue un acúmulo de cosas. Pasaron la factura. Terminé en el hospital, que por cierto se convirtió en mi hogar durante 3 meses. No podía moverme del dolor. Y recuerdo estar mirando al techo blanco, luces, frío. En esa habitación sentía el frío, sentía algo raro. Ese pitido constante de monitores, de máquinas, y sentirme completamente vacío. No tenía fuerzas, ni siquiera para llorar.
había llegado a un punto en el que la mente seguía corriendo sin parar, pero el cuerpo ya no obedecía. Entré por una infección física, pero salí con una revelación emocional, y que no era el cuerpo el que estaba enfermo, era mi verdad, era tantos años de tener esas caretas falsas, de tapar todo y no ir adentro y sentir. Y ahí entendí que la depresión me estaba matando. Es como cuando tienes un bombillo en una habitación y bajas o lo apagas, queda oscuro. Esa era mi alma. Me di cuenta de que el cuerpo habla el idioma que la mente se niega a escuchar. Y que cada vértebra inflamada que tenía, esas 2 vértebras inflamadas, eran unas historias de años, de creencias limitantes, de patrones que seguía y seguían acumulándose, y nunca le hacía caso a lo que sentía en mi cuerpo. Era una historia de excesos que cada síntoma, ¿sí? Cada síntoma acompañada de una emoción negada, era como ese espasmo, era como una señal al que algo en mí gritaba por atención, pero yo no le daba atención. Y cuando logré salir de ese hospital, creí que lo peor ya había pasado, pero apenas comenzaba. A los pocos meses, esas memorias seguían ahí en mi mente, recordando, memorias negativas, memorias que realmente me aturdían. Y me recordaba todas esas memorias, todas esas vocecitas, me recordaba cuando mis 2 empresas colapsaron, las cuentas bancarias vacías, los proyectos detenidos. No tenía, ni siquiera tenía para ayudar a mi hijo. Fue cuando 2 ángeles llegaron a mi vida y me dijeron: tú sobrevive, nosotros vamos a ayudar a tu hijo. ¡Wow! Fue algo que me mató aún más. Las llamadas no regresaban de sus clientes, todo se iba desapareciendo. Y todo lo que había construido durante años se desmoronó frente a mí. Y lo más doloroso no fue perder dinero, fue perder dirección, perderme, no tener sentido. Porque cuando tú pierdes la dirección, todo lo demás se vuelve irrelevante, ¿sí? No sabes a dónde ir ni por qué levantarte. Y la vida se siente como un mapa sin norte. Y recuerdo una noche sentado en el suelo de mi sala, porque no tenía muebles, no tenía nada. Era la bancarrota, absolutamente nada. Y solamente lo que tenía estaba rodeado de papeles, facturas, tarjetas de crédito al límite, deudas y silencio. Y esa noche pensaba, ¿cómo llegué hasta aquí? Pero la pregunta real era otra. ¿En qué momento dejé de escucharme? Porque no fue la vida la que me destruyó, fui yo
creyendo que podía avanzar sin alma. Y desde el neuroencoding, el neuroperformance, la neurociencia, entendí. Y cuando entendí qué es lo que me estaba pasando, ¿sí? Tuve una reacción gradual. Porque el sistema límbico, ¿sí? Tu centro emocional se desconecta por completo. Es como justamente ese cuarto donde tú puedes estar y tú puedes estar rodeado de muchas luces y te las apagan o se va la electricidad o se desconecta el break de la caja principal, queda a oscuras completamente. Eso es, se desconecta el prefrontal, ¿sí? El prefrontal es la parte que planifica, que imagina el futuro. Tu cerebro deja de proyectar las posibilidades y solamente busca lo negativo, solamente busca sobrevivir. Es el equivalente biológico de perder la esperanza, sin visión. El cerebro no ve un futuro, solamente ve el peligro, 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 negativo, negativo, negativo. Solamente eso es lo que ve. Y eso fue lo que me pasó. Mi mente se había vuelto rehén del miedo, obedeciendo a una sola orden. Sobrevive, sobrevive, sobrevive. Porque cuando el alma se apaga, la mente obedece al miedo. Y esa frase se convirtió en mi espejo. Porque ahí me di cuenta de que no estaba solo. He acompañado a cientos de líderes, empresarios, profesionales, servicios comunitarios. Hasta he apoyado también, he ido a ayudar a personas que no tienen absolutamente nada, personas en la calle, en las cárceles, tratando de entender, personas que viven lo mismo. Y estas personas, exitosos por fuera, pero vacíos por dentro como un cuenco. Personas brillantes que saben sostenerlo todo, menos a sí mismas. Y ahí me reconocí en ellas. Yo era uno de ellos. Y esa fue la etapa de mi bancarrota total. No solamente económica, sino emocional, física, espiritual. Lo perdí todo. Todo menos la posibilidad de empezar de nuevo. Y en ese vacío, la vida simplemente me habló sin palabras. O te reconstruyes o te apagas para siempre. Solamente esos dos caminos. Y no fue una amenaza, fue una invitación, la invitación más dura y más sagrada de mi vida. No hubo un rayo de luz ni una epifanía mágica, solamente silencio. Un silencio que dolía, pero me devolvió a mí. Porque el despertar no llega con ruido, llega cuando ya tú no puedes seguirte mintiéndote a mí mismo. No puedes seguir poniendo esas caretas que es lo que tú no eres. Llega cuando tu cuerpo, tu mente, tu alma deciden al fin sincronizarse y decir, basta. Ese fue mi punto de inflexión. Entendí que mi mente no estaba rota, solamente estaba desconectada. Que la sanación no empieza con acción, sino con honestidad. Que la evolución no se trata de agregar más, sino de soltar lo que tú ya no eres de verdad. Y hoy puedo mirar atrás y entender que ese dolor fue el lenguaje de la vida pidiéndome coherencia, que la bacteria, el divorcio, el hospital, la quiebra no fueron castigos, fueron regalos, fueron maestros, que cada una de esas experiencias, claro está, me obligó a detenerme, a reprogramar mi mente y mi forma de vivir, a despertar, a despertar. Y fue una decisión.
Elegí dejar de sobrevivir y empezar a evolucionar. Elegí dejar de llenar vacíos con logros y empezar a llenarlos con verdad, con propósito. Elegí la fe en la dirección, no en el resultado, porque años atrás, vivía solamente esperando el resultado, el resultado, el resultado. Y desde ese momento, toda mi vida cambió. Porque incluso cuando tú no sabes hacia dónde vas, pero si caminas con fe y tú pones tu vida con fe, crees en Dios, la vida se encarga de mostrarte el siguiente paso, aunque no estés listo. Y este episodio, este despertar, no fue un evento, fue una decisión diaria. Decidí empezar de nuevo, no porque tuviera las fuerzas, sino porque ya no podía seguir igual. Empecé a reconstruirme desde el silencio, desde la humildad, desde el reconocimiento de que no necesitaba más metas, sino más coherencia, que no necesitaba más motivación, sino dirección. Y en ese proceso entendí que la evolución no se trata de tener fe en un resultado, se trata de tener fe en la dirección que tú pones. Porque incluso cuando no sabes hacia dónde tú vas, si caminas con fe, la vida se encarga de mostrarte el siguiente paso. Y ese, al final, fue mi verdadero despertar. Comprender que el dolor no era mi enemigo, sino mi maestro. Era un regalo, que la caída no era el final, sino la pausa necesaria para recordarme que seguir vivo es en sí mismo una oportunidad de volver a creer. Y es que la verdadera transformación comenzó cuando el día que entendí que la fe no es una idea, es una dirección. Y durante años creía que tener fe era solamente sostener esperanza en medio de la tormenta y que confiar era algo o alguien más allá afuera que lo podía resolver, que podría resolver las cosas por mí. Pero la vida me mostró otra versión. La fe no es optimismo, es orientación interna, sin evidencia. No es esperar que todo salga bien, es avanzar aunque nada lo garantice. No es una promesa de control, es un recordatorio de sentido. Y cuando entendí esto, todo en mi vida comenzó a reordenarse. Porque tener fe no es cerrar los ojos y repetir, todo está bien, todo está bien, todo va a estar bien. Es abrirlos más que nunca y elegir moverte aunque tú no veas el camino completo. Esa es la fuerza invisible que te dice un paso más, un paso más, un paso más. Cuando el cuerpo ya no quiere moverse. Y desde la neurociencia entendí por qué ese principio realmente eso no es espiritualismo, sino es biología pura. La fe ocurre cuando tu emoción, tus pensamientos y tu propósito se sincronizan. A eso le llamo neurocoherencia. Es en ese instante en el que tu mente deja de pelear con tu corazón y tus acciones empiezan a alinearse en lo que realmente valoras. Eso es armonía entre la energía que tú sientes, la dirección que tú piensas y el propósito que tú eliges. Gratitud. Y en esa sincronía no solamente es cambiar tu mente, es cambiar tu frecuencia, tu cuerpo. Cuando cambia todo eso, tú atraes esto. Recuerdo una sesión, uno de mis clientes, un empresario con reconocimiento internacional, acostumbrado a liderar equipos, tomar decisiones, mover cifras millonarias. Cuando llegó a mí, lo tenía todo, excepto la paz. Me miró a los ojos, cansados, y me dijo, Alex, tengo éxito, pero no tengo descanso, porque siento que nada me llena.
Y esa pregunta en diferentes versiones la he escuchado decenas de veces, porque el vacío no distingue ni cargos ni cuentas bancarias. Tú puedes estar con el corazón de quien duerme en una suite o de quien apenas sobrevive el día. El síntoma es el mismo, la misma desconexión. Y en ese momento le dije algo que también tuve que decirme a mí mismo. La fe no te promete control, te devuelve el sentido. Cuando perdemos la conexión con nosotros mismos, la mente empieza a fabricar sustitutos, metas vacías, validación externa, obsesión por resultados, adicción a la productividad y nos convencemos de que estamos avanzando, pero en realidad solamente estamos huyendo. Y eso lo vi una y otra vez en mis procesos de coaching con líderes brillantes que lo habían logrado todo, pero no podían mirar su propio reflejo sin sentir cansancio. Personas que construyeron imperios, pero no sabían cómo descansar sin culpa. Gente con poder, pero sin paz. Y ahí entendí que la verdadera bancarrota, sí, de esta generación no es financiera, es espiritual. No porque les falte religión, sino porque olvidaron cómo conectar con su propia fe. La fe en su forma más pura es la energía de alguien que deja de pelear con lo que siente y empieza a integrarlo en lo que haces. En esa respiración profunda que tú haces antes de tomar una decisión que da miedo, pero que se alinea. Es mirar el futuro sin tener todas las pruebas, pero con propósito. Y eso es exactamente lo que cambió mi vida. Dejé de buscar fe en los resultados y empecé a encontrarla en la dirección. Porque la dirección, sí, esa certeza interna que no necesita evidencia, fue la que me sacó del hospital, la que me ayudó a reconstruir mi empresa, la que me permitió armar mi proceso incluso cuando todavía dolía. Y he visto la misma conexión con mis clientes, más comprometidos. Recuerdo a una mujer que llegó devastada después de perder a su pareja, su negocio al mismo tiempo. Había invertido años en construir una vida que colapsó en cuestión de meses. Cuando la conocí, no tenía energía para crear absolutamente nada. En una de nuestras sesiones le dije, no necesitas creer que todo estará bien, solamente necesitas creer que tú vas a estar bien, aunque todavía no sepas el cómo. Esa frase se convirtió en su ancla, no porque la convenciera, sino porque la orientó. La fe empezó a devolverle dirección y a devolverle la dirección, empezó a devolverle su vida. Y la fe no se construye pensando, se construye caminando, dando pasos. No se construye en esperar a sentirse listo. Se trata de dar el primer paso desde el desorden, porque no hay progresión sin incertidumbre, no hay evolución sin vulnerabilidad, no hay dirección sin fe. Cada vez que tú eliges, aunque no tengas garantías, estás practicando la fe, la gratitud. Cada vez que dices, esto no lo entiendo, pero confío en que tiene propósito, estás entrenando a tu mente para dejar de obedecer al miedo. Cuando tú logras alinear emoción, pensamiento y propósito, dejas de vivir desde la urgencia y comienzas a vivir desde la intención. Y esa es la diferencia entre alguien que sobrevive y alguien que evoluciona. El que sobrevive se mueve para evitar el dolor. El que soluciona mueve para expandir la verdad. Primero actúa desde el miedo. El segundo, desde la fe. Y no hablo de una fe religiosa, hablo de esa certeza interna que no necesita ver resultados para que pueda seguir avanzando en la dirección correcta. Yo también estuve aparentando aprenderlo todo desde la práctica.
no es de la teoría. Ahora, la fe no fue algo que recité, fue algo que tuve que sostener en medio del caos. Cuando las deudas me ahogaban, cuando los proyectos se caían, cuando no tenía clientes, cuando me sentía incluso rodeado de gente negativa, cuando todo parecía cerrarse, elegí una frase que me acompaña cada día y me sigue acompañando. No necesito saber cómo va para simplemente pensarlo. Necesito, es decir, tener dirección que es la que me acompaña, ¿sí? Ahí. Entonces, no necesito saber cómo va a pasar, solamente necesito mantenerme en dirección. Esa frase me salvó porque me recordaba que la vida no premia la perfección, premia a la coherencia. Y si algo quiero que te lleves de este episodio es esto: la fe no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se encuentra, que se entrena cada vez que tú eliges volver a confiar después de caer. Se entrena cuando tú dejas de intentarlo controlar todo y comienzas a fluir con propósito. Se entrena cuando en lugar de buscar respuestas, tú eliges sostenerlo con dirección. Porque cuando pasa eso, tienes dirección, incluso en la tormenta. Sabes hacia dónde mirar. Y cuando sabes hacia dónde mirar, tu mente, tu cuerpo, ¿sí? Y tu alma vuelven a alinearse. Eso es evolución. Fe se convierte en movimiento, en dirección, que se convierte en transformación. La fe no es optimismo ingenuo. No es solamente cerrar los ojos y esperar algunos milagros. Es abrirlos y seguir caminando cuando esa evidencia dice que no tiene sentido. Eso es una forma de presencia. Y esa presencia, cuando tú la practicas, se convierte en ese poder maravilloso. No en el poder que domina, sino en el poder que sostiene. Ese es el verdadero liderazgo. No el que controla los resultados, sino el que se encarna con sentido cuando no hay certeza de absolutamente nada. Recuerdo que después de tocar fondo, entendí que había dos formas de vivir. Uno, resistiendo; dos, rediseñando. Y por años me moví en lo que llamo modo crisis, esa etapa en la que tú reaccionas, pero no eliges, en la que sobrevives el día, pero no diseñas la mañana. En esa crisis, el modo crisis, la energía está puesta para apagar incendios, evitar el dolor, en sostener en que se cae, y aunque tú lo creas que estás avanzando, lo único que estás haciendo es repitiendo las mismas respuestas que te mantienen ahí estancado, por cierto. Eso es un modo donde el miedo dirige y el cuerpo obedece. Más adelante descubrí el modo evolución, Mind Evolution Hub, un concepto que muchos conocen. Es el impulso de moverte, de crecer y de mejorar. El problema es que avanzar sin dirección se convierte o puede convertirse en una trampa sofisticada, porque tú avanzas, claro, empujas y más y más y más, pero muchas veces sin cuestionar si esas metas son realmente tuyas. Avanzas, sí, pero ¿hacia dónde? Y esto sin conciencia es otra forma de huida. Es una versión más elegante del caos que yo siempre he escuchado y he visto. Y fue ahí donde nació modo evolución. No como una idea, sino como una experiencia. Lo que me salvó no fue progresar, fue evolucionar. Porque evolucionar no es avanzar más rápido, es avanzar con coherencia, es movimiento, es verdad interior, es rediseñar tu vida, no desde el miedo, no desde el ego, sino desde la autenticidad. Modo evolución es ese punto donde ya tú no te mueves por obligación ni por validación, sino por dirección emocional, donde tus acciones dejan de ser reacciones y se convierten en respuestas conscientes. Recuerdo el día en que le di nombre a este proceso. Estaba frente al espejo, me miraba.
Después de meses de silencio, cansancio, reconstrucción, me pregunté, ¿cómo se llama ese estado en el que no busco controlar, pero avanzo? Justamente el frente del espejo. Eso fue lo que me pregunté. En el que no tengo todas las respuestas, pero sé hacia dónde moverme. La palabra que emergió fue evolución, porque evolucionar no fue cambiar quién era, fue integrarme, fue dejar de funcionar por inercia para empezar a vivir con intención. Fue diseñar mi vida desde adentro, no desde la expectativa externa o de los que otros quieren que uno haga. Con el tiempo entendí que el camino de la evolución es ese circuito emocional y neurobiológico. En modo crisis, tu cerebro está gobernando por la noradrenalina y el cortisol. Son esas moléculas del estrés y la defensa. Cuando tú avanzas, aparece la dopamina, que es el neurotransmisor del deseo y la recompensa. Pero en modo evolución sucede algo más profundo. Se activa una sinfonía interna donde cada molécula cumple un propósito distinto. La dopamina te da la dirección y propósito. La oxitocina te devuelve esa conexión y la empatía. Y la acetilcolina te regala claridad mental para priorizar. La serotonina integra todo, creando ese bienestar sostenido. Cuando estas cuatro están en equilibrio, no solamente avanzas, fluyes. Y cuando tú fluyes, no necesitas motivación, porque ya hay dirección, se vuelve orgánico. En mis sesiones con líderes, empresarios, lo he visto una y otra vez. Recuerdo un cliente que llegó completamente drenado. Había convertido su empresa en una máquina de exigencia y perfeccionismo. Y tenía un equipo brillante, pero emocionalmente agotado. Me dijo, Alex, ya no me apasiona lo que hago, pero tampoco sé cómo parar. Trabajamos juntos durante 6 meses, no para que produjera más, sino para que volviera a sentir. Lo primero que hicimos fue desmontar todas esas ideas que no necesitaban motivación. Le dije, no te falta motivación, lo que te falta es dirección emocional. Y cuando empezó a entrenar su mente para alinear lo que sentía realmente con lo que decidía, todo cambió. Empezó a inspirarse diferente, a conectar, en vez de reaccionar, a diseñar. Y su empresa dejó de ser un rendimiento forzado y se convirtió en un espacio de evolución consciente. Esa historia es un reflejo de lo que modo evolución representa. No es un curso, es un proceso mental y emocional donde tú aprendes a volver a casa, porque la evolución no ocurre afuera, ocurre dentro. Es ese momento que tu mente deja de operar en defensa y empieza a operar en expansión. Es cuando tú dejas de buscar equilibrio y comienzas a crear armonía. Y la armonía, a diferencia del equilibrio, no se trata de tenerlo todo bajo control, sino de aprender a moverte con propósito en medio del caos, ¿sí? Y aquí está la clave. Modo evolución no es eliminar el dolor, lo resignifica. Lo comprendes el propósito del dolor. Este deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Aprendes a escucharlo, a sentir, a dejar de que muestre lo que aún no has integrado. Entiendes a que la vida no se trata de evitar los colapsos, sino de transformarlos con dirección. Por eso siempre digo que evolucionar no es sanar el pasado, es construir una mente que ya no solamente repite. Y cuando tú entrenas y entras en modo evolución, empiezas a tomar decisiones desde otro nivel de conciencia. Ya no lo eliges tan rápido, ¿sí? Igualmente lo eliges con conciencia, que es más verdadero.
Ya tú no buscas esos resultados inmediatos, buscas sentido. Y con ese cambio, todo tu sistema nervioso cambia, porque la coherencia emocional no es solamente un concepto, es una frecuencia. Cuando tu mente piensa una cosa y tu cuerpo siente otra, tus acciones van a ir completamente en dirección opuesta. El sistema entero colapsa. Pero cuando tú logras sincronía en lo que tú piensas, en lo que tú haces, tu biología empieza a funcionar a tu favor desde tu propósito. Eso es liderazgo interior, eso es modo evolución. Y quiero ser claro, este no es un proceso de autoayuda, es un entrenamiento. Se practica cada día, en cada conversación, en cada decisión que tú eliges sostener con presencia. Es elegir, no reaccionar desde el miedo, sino es responder desde la verdad. Es mirar al caos y decirle, hey, hey, caos, aquí estoy. Pero esta vez desde mi control, desde la conciencia, ¿sí? Y con este modelo hice esa conexión en mi propia vida y en la de mis clientes. He visto cambios imposibles, relaciones que se construyen sin terapia forzada, empresas que florecen sin discursos de motivación, líderes que recuperan la calma en medio de las crisis financieras o personales. Porque cuando tú entrenas la dirección emocional, ya tú no necesitas como ese más empuje. La claridad se vuelve el combustible y ese es el poder silencioso de el modo evolución, porque no promete resultados rápidos, promete resultados reales, sostenibles en el tiempo. Evolucionar no es convertirte en alguien nuevo, es volver a ser alguien completo, es recordar que tu progreso no depende de lo que tú haces, sino desde dónde lo estás haciendo. Es dejar de moverte por validación y comenzar a moverte por convicción. Ese es el momento en el que tú pasas de querer cambiar tu vida a diseñarla con intención. Cuando llegas ahí, lo sabes. No porque todo sea perfecto, sino porque finalmente sientes paz, incluso en medio del movimiento. Para eso es modo evolucionar, no un lugar de llegada, sino es un estado de conciencia que conecta. En cada paso que tú das tienes un propósito, cada pausa tiene un sentido y cada silencio te enseña algo sobre ti mismo. ¿Sí? Cuando comencé a reconstruir mi vida, pensaba que mis mayores obstáculos estaban allá afuera. Creía que eran las circunstancias, las oportunidades, el dinero, los recursos. Pero con el tiempo descubrí una verdad incómoda. Los enemigos más peligrosos no están afuera, están dentro. Son invisibles, silenciosos, y si tú no los reconoces, terminas convirtiéndose en parte de tu identidad. Los dos más poderosos son la autolimitación y la presión social. La autolimitación es esa vocecita interna que te susurra en tono amable, pero venenoso. ¿Quién eres tú para intentarlo? Esa es la voz que repite, que la escuchas desde pequeño, que te lo dijeron los demás o que lo aprendiste al fracasar. Ese es el eco de tus miedos, hablando en el acento del pasado. Esa voz no grita, pero sí te sabotea con sutileza. Te convence de que te esperes, de que todavía no es el momento o de que necesitas un poco más de preparación, más estabilidad, más validación. La autolimitación no se disfraza de debilidad, se disfraza de prudencia. Y lo más peligroso es que es racional. Te da argumentos sólidos para que lo escuches. Te dice, no te arriesgues, no estás listo. Y si fallas y si terminas obedeciéndola,
no porque te falte fe, sino porque te sobra miedo y perder lo poco que ya lograste. Recuerdo perfectamente cuando empecé a hablar en público. Yo venía de un momento de quiebre, venía completamente de otro episodio de mi vida, ¿sí? Como administrador de empresas, gerente de proyectos, y también había perdido casi todo. No tenía dinero, pero tenía algo más importante, un mensaje. Y empecé a compartir mis aprendizajes, mis caídas, mis heridas sin filtro, desde la verdad. Y lo primero que escuché fue, hey, ¿quién te crees que eres para enseñar todo eso? Y lo recuerdo, fue en un salón comunal, porque primero igual le enseñaba a diferentes tipos de personas. Y esa frase fue como cuando te tiran una piedra, ¿sí? Y te pega, ¡pum!, justo en el pecho. Porque no venía solo de afuera, resonaba adentro. Era mi propio eco diciéndome, quizás tienen razón. Y si las escuchas, esa es la trampa de la autolimitación, porque te convence de que la duda, la humildad, cuando en realidad es miedo disfrazado, es sensatez. Y si tú no la detienes, se vuelve la profecía cumplida. Porque cada vez que tú postergas tu propósito, le estás diciendo a tu mente, no soy suficiente todavía. Y el cerebrito que obedece a esa repetición más que la intención comienza a programarse para creerlo. El segundo enemigo es la presión social, esa fuerza invisible que intenta moldearte para que encajes en el molde de otros. Es el miedo a ser señalado, criticado, rechazado. En mi caso, esa presión se manifestó en forma de consejos bien intencionados. Personas cercanas a mí me decían, hasta mi propia familia, Alex, ya tienes un buen trabajo, vas a tener una buena pensión, ¿por qué vas a arruinar tus sueños? No lo arruines por un sueño incierto. Dedícate a algo más estable. Mis dos mejores amigas, que al día de hoy nos reímos muchísimo de eso, me decían, Alex, ¿estás seguro de lo que estás haciendo realmente? ¿Tienes tu otra profesión como administrador de empresas, como desarrollador de negocios? Un buen CV. Recuerda cuando, por ejemplo, fuiste CEO para Latinoamérica del headquarter en California. No todo el mundo vive de hablar de emociones. Y lo decían con cariño, pero también desde sus propias limitaciones. Y lo que más me costó entender es que muchas veces el entorno no te ataca por maldad, sino por miedo. No quieren que salgas del sistema si tú logras, sí, y logras tus proyectos, ellos se van a quedar sin excusas. Hubo un momento en el que esa presión casi me hace desistir. Estaba cansado, agotado de justificar mi propósito, explicarle a la gente por qué había dejado un camino seguro por uno incierto. Y ahí entendí algo profundo. Tu entorno no mata tu fe, la mata tu silencio ante ese entorno. No es lo que dicen, es lo que eliges callar cuando te lo dicen. La fe se apaga cada vez que tú eliges la aprobación sobre la autenticidad. Cada vez que tú prefieres no incomodar, no perder pertenencia, cada vez que tú le bajas volumen de tu verdad para no parecer diferente. Recuerdo en otra sesión, una de mis clientas Platinum, directora de una empresa, carrera brillante, me dijo, Alex, siento que si muestro mi parte humana, perderé autoridad. Y yo le respondí,
La autoridad no viene de la perfección, viene de la coherencia. Durante años había vivido bajo presión de sostener una imagen impecable. Esa máscara se convirtió en su propia cárcel. En su entorno aplaudía su éxito, pero nadie conocía su cansancio. Y fue justo ahí cuando se atrevió a mostrarse más vulnerable, que su liderazgo se transformó. Porque cuando tú eliges verdad sobre apariencia, inspiras desde un lugar que ningún título puede dar. Ambos enemigos, autolimitación y presión social, son parte de un mismo juego. Mantenerte pequeño. Uno que te encierra desde adentro, el otro te rodea desde afuera, pero ambos se alimentan de lo mismo, tu silencio. Por eso, romper el silencio es un acto de fe y no hablo de discutir o imponerte, hablo de hablarte con verdad, de decirte a ti mismo lo que has evitado reconocer, porque el cambio no comienza cuando los demás te escuchan, comienza cuando tú crees en lo que tú dices. A veces me preguntan, Alex, ¿cómo se vence la autolimitación? Y siempre respondo lo mismo. No se vence, se entrena. Porque cada vez que tú eliges acción sobre la duda, tu cerebrito está reconfigurando el patrón. Cada vez que eliges verdad sobre aprobación, tu sistema nervioso aprende a seguridad. Cada vez que tú te eliges a ti mismo, aunque a tu alrededor parezca todo negativo, la mente lo registra. Estoy a salvo, siendo yo, y ese registro vale más que cualquier técnica de motivación. Hoy puedo mirar atrás, agradecer quienes dudaron de mí, porque los quiero, los amo, a quienes me ayudaron, me empujaron, y a quienes también querían que fueran obedientes, obedientes a mi miedo y no leal a mi propósito. Y si algo aprendí en el camino y sigo aprendiendo es que la evolución no se mide por cuánta gente te entiende, sino por cuánta paz sientes con quien realmente tú eres. Y si quizás te sientas frenado por esas voces internas o externas, recuerda esto, no necesitas callarlas, necesitas responderles desde un nivel más alto de conciencia. Porque cuando el alma se alinea, la mente obedece a la fe, no al miedo. Y ese día, el ruido se va a convertir en tu propia dirección. Hay una línea muy delgada entre la ansiedad y la anticipación. Ambas viven en el futuro, pero su diferencia es el sentido con el que tú lo imaginas. La ansiedad es usar la energía del presente para proyectar el futuro que tú no quieres. La anticipación de usar la misma energía para visualizar uno que te inspira. Y el cambio entre ambas no es místico ni teórico, es neuroquímico, es dirección emocional pura. Durante mucho tiempo viví atrapado en el ciclo de la ansiedad sin saberlo. Me despertaba pensando en lo que podría salir mal, repasando conversaciones, imaginando escenarios que ni siquiera existían. No era miedo, era hiperactividad mental. Mi cerebro anticipando a las amenazas que nunca llegaban. Y en aquel entonces mi cuerpo estaba encendido, pero mi mente no tenía la dirección. Y lo más paradójico es que ese patrón lo confundimos con productividad. Nos decimos, estoy preocupado porque me importa. Pero lo que realmente está ocurriendo es que estamos drenando nuestra energía que necesitamos para avanzar. Y desde el neuroperformance sabemos que cuando la mente se enfoca en posibilidades perdidas, el sistema nervioso activa ese eje de estrés, adrenalina, cortisol y noradrenalina. Todo el cuerpo entra en modo defensa. La respiración se acorta y el corazón se acelera. El pensamiento se fragmenta, la ansiedad
No es debilidad emocional, es esa desalineación neurofisiológica. Tu cerebro intenta protegerte, pero termina paralizándote, quedas en shock. En cambio, cuando tú logras reinterpretar el futuro como un espacio de posibilidad, el sistema cambia completamente. El cuerpo libera esa dopamina, que es la dirección, ¿sí? La acetilcolina, que es el enfoque, y la oxitocina, que es la confianza en ti mismo. Esa mezcla se transforma, ¿sí?, en una anticipación positiva. Esa fue una de las lecciones más profundas de mi vida. Recuerdo un día específico todavía en bancarrota emocional, donde todo se sentía incierto, pero y cuando estaba en ese apartamento pequeño vacío, sin muchas cosas materiales, pero con un cuaderno en blanco frente a mí, decidí hacer algo diferente. En lugar de escribir lo que temía que pasara, escribí cómo quería sentirme en el futuro. No lo escribí en futuro, lo escribí en presente. Estoy en paz con mi mente. Mi mente tiene claridad, mi trabajo ayuda a cientos de personas, mi energía inspira, transforma. En ese momento no tenía las pruebas de nada de eso, pero sí tenía dirección. Y ahí entendí que la fe empieza cuando tú le das palabras nuevas a tu miedo. Cuando tú cambias tu lenguaje interno, tu sistema nervioso recibe una instrucción diferente. No le estás mintiendo a tu mente, le estás enseñando una nueva posibilidad. Y cada palabra que tú eliges tiene un correlato bioquímico. Decir, no puedo, genera contracción. Decir, estoy aprendiendo a hacerlo, genera expansión. Y así literalmente es la coherencia emocional. Tu lenguaje crea tu frecuencia de cómo vibras, ¿sí? Por eso cuando trabajamos con mis clientes en modo evolución, siempre les pido que practiquen el principio, el reencendido. Ese es el acto de volver a encender tu mente hacia el futuro deseado, no desde la presión, sino desde la intención. Y para lograrlo hay un ejercicio que quiero que hagas conmigo ahora. Si estás escuchando esto, detente un momento, respira, inhalo 3 veces profundamente por la nariz y exhalo lento por la boca. ¿Sí? Ahora, piensa en algo que realmente deseas, algo que te emocione. ¿Lo tienes? Bien, no un resultado superficial, sino una sensación profunda. Eso, muy bien, profunda calma. Plenitud, conexión, gratitud, bendiciones, fe, propósito. ¿Ok? Vamos. Seguimos y en lugar de decir, quiero tener eso algún día, di, estoy en el proceso de convertirme en alguien que ya vibra así. Muy bien. Quiero que sientas la diferencia. Eso. Muy bien. Esa pequeña corrección verbal cambia el circuito entero de tu mente. Esa respiración es tu ancla, porque la ansiedad se alimenta del y si no pasa, mientras la anticipación se nutre del y si pasa, el cuerpo responde al tipo de historia que tú eliges repetir. Muy bien, excelente. Abre tus ojos. ¿Cómo lo han sentido? Por eso cuando tú entrenas tu mente, tu sistema nervioso anticipa lo mejor. No estás negando la realidad, la estás expandiendo, estás dejando vivir en modo defensa y comenzando a vivir en modo creación. Una de mis clientas me dijo algo que nunca voy a olvidar. Alex, por primera vez en años me emociono por lo que viene, no por lo que falta. ¡Wow! Ese es el cambio que buscamos, pasar de sobrevivir a diseñar. Porque la mente anticipa desde el miedo, ¿sí? Se prepara para huir. Pero la mente que anticipa desde la fe se prepara para construir. Y quiero dejarte algo claro. La ansiedad no se elimina, se
reentrena. Es cuerpo pidiéndote dirección, no perfección. Cada vez que la sientas, respira y recuerda, esto es energía sin propósito. Dale dirección, escríbela, háblale, declárala, porque la fe no es lo que tú piensas, es el lenguaje que le enseñas a tu sistema nervioso, a tu mente, cuando el miedo quiere tomar el control. Así que hoy te dejo esta práctica. Antes de dormir o antes de despertar, escribe 3 frases en presente que describan el futuro que tú deseas. No importa si parecen imposibles, lo importante es que te conecten emocionalmente. Por ejemplo, estoy en calma y enfocado. Mi trabajo tiene impacto y propósito. Mi entorno refleja la energía que doy. Repítelas durante 2-3 semanas, no para convencerte, sino para recordarte quién puedes ser. Porque cada palabra que tú eliges es una semilla. Y el lenguaje que siembras cada mañana se convierte en el destino que cosechas cada noche. Por eso estás en modo evolución. Hubo un momento en mi vida en donde todo se detuvo, no metafóricamente, literalmente. Recuerdo el olor del hospital, la luz blanca y ese silencio que parece gritar más fuerte que cualquier palabra. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente no. Había pasado años empujando, logrando, aparentando control hasta que el sistema colapsó. No sentía alegría, pero tampoco tristeza. No había dolor, pero tampoco vida. Era una desconexión total. Y en ese vacío entendí algo que ningún libro de éxito podría enseñarme. No estaba viviendo, estaba funcionando. Cuando desperté, recuerdo en esa habitación con cables conectados, una enfermera ajustando monitores, lo único que pensé fue, ¿cómo llegué aquí? Pero esa pregunta ya no venía desde la culpa, sino desde la claridad. Por primera vez no buscaba entender lo que había perdido, sino lo que había ignorado. Había confundido propósito con desempeño, vocación con validación. Y esa fue mi primera aprendizaje real de conciencia. No estaba buscando éxito, estaba buscando dirección. Durante semanas mi cuerpo se recuperaba, pero lo que realmente estaba sanando era mi mirada. Porque cuando tú tocas fondo, el mundo deja de verse en términos de logros y comienza a verse en términos de verdad. Lo que antes parecía importante se vuelve irrelevante. Y lo que antes tú ignorabas, una conversación, una mirada, un respiro, se vuelve esencial, parte de tu vida. Y es en ese silencio forzado entendí que la vida no se mide por lo que tú acumulas, sino por lo que tú integras. Meses después, cuando regresé a trabajar con una visión completamente distinta, ya no quería aparentar éxito, quería sentirme en propósito. Y fue en ese momento cuando conocí a mis 2 primeros clientes Platinum, después de la crisis. Una empresaria y un empresario que desde afuera lo tenían absolutamente todo. Dinero, familia, fama, reconocimiento, pero por dentro estaban quebrados. Recuerdo que uno de ellos me dijo, Alex, tengo todo lo que soñé, pero ya no siento nada. Y en su mirada me vi a mí mismo en la cama de ese hospital, desconectado y vacío. Ese día no le hablé a la productividad ni tampoco a mis metas, ni a mis hábitos. Le hablé con dirección emocional, con propósito de reentrenar la mente para volver a sentir. No busqué impresionar, solamente conectar. Y al final de esa sesión, cuando me dijo, no sé qué hiciste, pero siento que puedo respirar otra vez, entendí que ese era el propósito que había estado buscando toda mi vida. No era hablarle al éxito,
de las personas, sino hablarle desde el alma detrás de ese éxito, ¿sí? Y a partir de ahí, mi mirada sobre todo cambió. Dejé de ver el pasado como una serie de errores y comencé a verlo como entrenamiento. En el hospital, en bancarrota, con juicios, en medio de silencios, todavía había sido parte del proceso, porque el dolor no fue un castigo, fue una iniciación. Me estaba preparando para acompañar a otros desde la comprensión, no desde la teoría. Y esa es la magia de todo esto. Cuando tú logras mirar tu historia sin juzgarla, la mente deja de tener esa resistencia y empieza a integrarlo. Desde el neuroperformance, neuroencoding y desde la neurociencia, ¿sí? Y como High Performance Coach y Mind Architect, que fue lo que estudié durante 5 años, aún sigo aprendiendo. Porque aquí hay otro punto, el conocimiento no debe de parar, siempre debe de actualizarse y seguir aprendiendo, está ahí, seguir aprendiendo. Y hay que tenerlo claro, porque cuando tú reinterpretas un recuerdo doloroso desde un estado de conciencia más alto, tu cerebro literalmente lo reescribe. Se crean nuevas rutas neuronales, se desactiva esa carga emocional tóxica de tu sistema límbico y se genera la coherencia entre la emoción, la memoria y tu visión futura. Y eso significa que reencuadrar no es solamente un acto psicológico, es una programación biológica. Y en ese poder del diseño consciente ya tú no cambias los hechos, cambias el significado que les das. Por eso, cuando digo modo evolución, no hablo de motivarte a seguir adelante. Hablo de ayudarte a seguirte, a que te puedas mirar distinto, porque la dirección no se encuentra, se entrena todos los días. Y cuando tú cambias esa lente con la que tú miras tu historia, todo lo que antes te dolía empieza a tener propósito. Lo que antes parecía pérdida se vuelve una lección. Lo que antes te avergonzaba se vuelve la raíz de tu autenticidad. Y si hoy estás escuchando esto y sientes que tu vida está en pausa, recuerda esto. No estás roto, estás siendo rediseñado. Y a veces el rediseño duele, no porque estés fallando, sino porque estás soltando la versión de ti que ya no puede acompañar a tu siguiente nivel. Ese es el precio de la evolución, dejar de ir de la incomodidad a quien fuiste para convertirte en quien realmente estás destinado a ser. Así que te invito a algo simple pero profundo. La próxima vez que tú pienses en tu pasado, no preguntes por qué me pasó esto. Pregúntate, ¿para qué me estaba esto preparando? Esa sola pregunta cambia tu frecuencia, tu narrativa y tu biología. Porque cuando tú eliges mirar desde tu historia con propósito, dejas de ser una carga y te conviertes en dirección. A veces pensamos que la fe es creer que todo va a salir bien. Pero con los años entendí que la verdadera fe no es optimismo, es dirección. Es actuar como si ya estuviera bien, incluso cuando nada lo parece. Es moverte con propósito, aunque todavía no haya pruebas de que lo lograrás. Esa es la diferencia en quien evoluciona y en quien solamente espera. Uno avanza con miedo, el otro se queda esperando que el miedo se vaya. Yo quiero cerrar este episodio recordándote algo muy simple, pero profundamente real. Tu vida no está esperando que tú seas perfecto, está esperando que seas presente. No esta tarde y no esta noche o no este día, estás recordando quién eras antes de aprender a tener miedo. Y esa versión de ti sigue ahí, no desapareció, solamente se durmió bajo capas de prisa, expectativas, autoexigencia. Hoy estás aquí para despertarla. Durante todo este proceso, ¿sí? O estos procesos vacíos, hospital, las caídas, bancarrota, emocionales, divorcio, aprendí algo que se volvió una verdad inquebrantable. No necesitas más motivación, necesitas dirección emocional. Necesitas un espacio donde entrenar tu mente, tus emociones, tu propósito al mismo tiempo. Ese es un espacio de entrenamiento consciente creado para las personas que ya no quieren sobrevivir al día, sino diseñarlos con intención.
para líderes, creadores, profesionales, seres humanos que están listos para volver a sentirse, quieren sentirse vivos desde adentro. Eso es lo maravilloso, lo que acabas de escuchar. Si te encendió algo pequeño, ¿sí? Aquí hay algo para que tú no lo ignores. No es coincidencia, es dirección, es sensación, no ansiedad. Es tu alma pidiendo evolución. Antes de irte, quiero dejarte con una práctica sencilla, una especie de ritual para cerrar este momento con conciencia. Donde estés, detente un segundo, cierra los ojos, respira profundo. Inhala por la nariz y exhala. Inhala lentamente por la boca, lentamente. Otra vez inhala a propósito, exhala prisa. Inhala fe, exhala control. Inhala dirección, exhala distracción. Ahora repite esto mentalmente conmigo. No estoy roto, estoy recordando. No estoy perdido, estoy redirigiéndome. Estoy en evolución. Sientes esas palabras por dentro, siéntalas. No las digas para convencerte, dilas para reconocerte. Muy bien, porque este es el inicio de algo más grande. Tu mente, tu cuerpo, tu alma ya te están respondiendo a una nueva dirección. No hay retorno después de esto, solamente expansión. Abre los ojos. Eso, muy bien. Eso es entrenar expansión cada día para sostener tu crecimiento con conciencia, ¿sí? Con propósito y comunidad. Eso es. Sentirnos conectados día a día. Sentirnos completamente en nuestro ser más profundo. Gracias por estar, gracias por no rendirte, incluso cuando nadie lo vio. Porque si llegaste hasta aquí, no ha sido una casualidad. Fue coherencia, fe en la dirección. No estás roto, estás recordándote, no estás perdido, estás redirigiéndote. Bienvenidos a Modo Evolución.